Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Coinonía Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa de Coinonía Radio. Sean todos bienvenidos y gracias, muchas gracias por mantenerse en sintonía de el 800 de AM, Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Este proyecto muy hermoso, encabezado por nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, a quien mandamos un saludo, y también por el padre Jeff y todo el equipo de Coinonía Radio. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Si quieren comunicarse con nosotros, hermanos, pueden llamarnos al 608-3652. Si quiere hablar de otra parte de la República, anteponga el 664, que es la clave de la LADA Tijuana. 664-608-3652. Y también pueden consultarnos a través del internet www.tjcatólico.com. Les repito, www.tj como Tijuana, tjcatólico.com. Gracias nuevamente por estar aquí en el 800 de AM. Gracias a todas las personas que están en los controles, quienes están aquí en la cabina y quienes están en la estación. Muchas gracias. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar de la Cuaresma, el significado de la Cuaresma que inició apenas el miércoles pasado, con el miércoles de ceniza. Vamos a revisar qué es lo que nos manda la Santa Iglesia Católica, y la semana pasada revisamos el mensaje del Papa para la Cuaresma del año pasado. Hoy revisaremos el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para este año del 2015, de tal forma que mantengan en sintonía, háblenles a sus amigos, a sus familiares, para que estén pendientes y que aprendamos todos juntos de lo que el Señor nos quiere decir. Recordemos que no nada más los sacerdotes y las monjitas deben de estar preparados en las cuestiones de Dios. Nosotros también, los católicos, los laicos, tenemos que estar comprometidos para que podamos nosotros, cada uno en nuestras familias, en el seno donde nos toque vivir, poder ser evangelizadores, poder ser misioneros y llevar este mensaje de salvación que el Señor nos ha mandado. Iniciemos pues, hermanos, nuestro programa con una oración. Te pedimos, Señor, que nos ilumines. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que no permitas que nos separemos de ti, y te pedimos perdón por todas las veces que con nuestros actos nos hemos alejado de ti. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el último espacio del programa, hermanos, olvidé decírselos, vamos a recordar, como lo hacemos en cada programa, sobre las costumbres que tenemos en nuestra iglesia, los signos de vida que existen en la iglesia, y vamos a hablar de la importancia de
el ofrecimiento de las obras, del ofrecimiento del día. Es trascendente, hermanos, desde cuándo viene esa costumbre, de tal forma que hablaremos de la Cuaresma, analizaremos el mensaje del Santo Padre para la Cuaresma 2015 y hablaremos también de la importancia del ofrecimiento de las obras. Hermanos, la Cuaresma, vámonos al tema. La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Hermanos, la Iglesia, iluminada por Dios, iluminada por el Espíritu Santo, ha dividido el año de calendario en tiempos litúrgicos y tenemos 4 tiempos litúrgicos dentro del año. El inicio del año lo iniciamos con la Navidad, el periodo de Navidad, que inicia precisamente el 25 de diciembre. Se termina cuando inicia el tiempo ordinario. Entonces se termina el tiempo de Navidad, inicia el tiempo ordinario y según se mueva la Cuaresma, según se mueva la fecha de la Semana Santa, se suspende el tiempo ordinario, que ese sería el segundo tiempo del calendario litúrgico, para iniciar con la Cuaresma. La Cuaresma, de la cual vamos a hablar hoy, le sigue el periodo de Pascua y se continúa después con el tiempo ordinario, una vez que pasamos el tiempo de Pascua, y se termina con el Adviento. Es el tiempo de preparación para la Navidad. Entonces, hermanos, distinguimos en el calendario litúrgico 2 tiempos, 2 momentos muy importantes: la Navidad y la Pascua. Y los dos les antecede un periodo de preparación que es el Adviento y la Cuaresma. Tendríamos en el último tiempo, en el quinto tiempo, tendríamos el tiempo ordinario. Entonces, tiempo ordinario, que ya lo explicamos en el primer programa, la Cuaresma, el Adviento, la Pascua y la Navidad. Esos son los tiempos que la Iglesia nos marca. Y la Cuaresma es el tiempo que nos señala la Iglesia, que nos recomienda, que sirve para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Cuando ustedes revisan, hermanos, en una empresa, las solicitudes de empleo de las personas que quieren entrar a trabajar, que están pidiendo trabajo para entrar a esa empresa, dice, ¿cuál es su meta en la vida? Es una pregunta. Y todos contestan, superarme. Todo mundo se quiere superar. Es decir, no hay una persona que quiera vivir de peor que como vive ahora. Todo mundo queremos superarnos. Y en este periodo la Iglesia nos invita a que rectifiquemos, a que recapacitemos, a que enmendemos el camino, que vayamos realmente en dirección a nuestra salvación. Entonces, primera lección para la Cuaresma: ¿vamos en el camino correcto? ¿Con lo que hacemos todos los días nos acercamos a Dios o nos alejamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces, este es el tiempo propicio que nos marca la Iglesia. No se trata de estar tristes, se trata de que con alegría recapacitemos y vayamos en busca de la vida eterna. La Cuaresma dura 40 días. Comienza el miércoles de ceniza, que fue el miércoles pasado, y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. Y la Iglesia nos recomienda que a lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hagamos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de Dios. Hermanos, si no nos hemos dado cuenta, si no nos hemos puesto a reflexionar si lo que estamos haciendo nos acerca de Dios o nos aleja, este es el momento de recapacitar. Cuando vayamos a misa, nos vamos a dar cuenta que el sacerdote ya no va a salir de verde como en el tiempo ordinario, ya no va a salir de blanco como en la Pascua y en Navidad.
El color litúrgico de este tiempo es el morado, y el morado significa luto y penitencia. La Iglesia nos invita en este tiempo a reflexionar, a que hagamos penitencia, a que nos convirtamos para poder estar listos y vivir con Cristo el misterio pascual. En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas de tal forma que nos ayuden a parecernos más a nuestro Señor Jesucristo, ya que por acción de nuestros pecados nos alejamos más de Dios. Entonces, hermanos, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, hermanos, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos, esos celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, hermanos, aprendamos a conocer y apreciar la luz, la cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. Dura 40 días la Cuaresma, no es tanto, es menos de mes y medio, y está basada en el símbolo del número de la Biblia. O sea, 40 días que duró el diluvio, los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, en fin. En la Biblia, el número 40 simboliza el universo material. Seguido de 0 significa el tiempo de nuestra vida en la tierra. Y se nos presentan pruebas y dificultades. Vamos a continuar con estas reflexiones después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural. De venta en Koinonia Radio. Pide informes al 608-3652. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida. Este próximo 8 de marzo, en punto de las 8:30 de la mañana, en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Llegaremos al auditorio municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo, don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos.
Ya estamos de regreso, hermanos, ya estamos hablando de la cuaresma. La cuaresma es algo nuevo, es algo que nació, es una recomendación que nos hace la iglesia a partir de que nosotros nacimos. No, hermanos, la cuaresma se practica desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia. Con la práctica, y nos recomiendan la práctica del ayuno y de la abstinencia. Y esta costumbre fue conservada con bastante vigor, al menos en un principio en el siglo IV, en las iglesias de Oriente. La práctica penitencial, quiero decirles, de la cuaresma ha sido cada vez más aligerada en Occidente, pero debe observarse un espíritu penitencial y de conversión. Hermanos, no se confundan. Habrá noticias, habrá personas que les digan, no hombre, ¿para qué te mortificas? No sigas la cuaresma, ¿de qué te sirve hacer sacrificios? Y hermanos, en el mensaje que nos da el Papa Francisco y que revisaremos a continuación, se nos explica la importancia de hacer oración, de hacer sacrificios y de hacer obras buenas. Ya veremos al final del programa también la importancia de ofrecer nuestro día y de ofrecer todas nuestras obras. Hermanos, les recomendamos ampliamente que reflexionen, que recapaciten acerca de la cuaresma, que revisen cómo está su vida, que revisen cómo viven cada día. Recuerden que su vida la vamos viviendo día con día. Y si un día no nos corregimos, lo más probable es que el día siguiente no nos corrijamos tampoco. Revisemos cómo vivimos, hagamos el propósito, hagamos un plan de cómo vamos a mejorar nuestro proceder, sobre todo con las personas que tenemos más problemas. Y hagamos un sacrificio, realmente cumplamos con lo que nos pide la Santa Iglesia. Si nos piden que el miércoles de ceniza ayunemos, es decir, no tomemos alimento fuerte toda la mañana, sino solamente un alimento fuerte en todo el día, hagámoslo, pero no lo hagamos como una obligación, hagámoslo por convicción, para que nos sirva, para que nuestros pecados sean perdonados. Abstengámonos de comer carne, y no es por el hecho de la carne solamente, hermanos. Privémonos de alguna otra situación que nos dé mucho placer. Privémonos de eso, para que lo importante es que con ese sacrificio que hagamos se lo ofrezcamos a nuestro Señor y lo unamos al dolor que Él sufrió durante su pasión y su crucifixión. Nuestro Señor toma en cuenta todo lo que le ofrecemos y desde luego que será un bálsamo para nuestro Señor todos nuestros actos de fe, todos nuestros sacrificios, y podrá sobrellevar la carga de la cruz. Y no es que el Señor lo vuelvan a crucificar cada Viernes Santo, pero sí recordamos lo que nuestro Señor sufrió para que nuestros pecados fueran perdonados. Y sabemos, hermanos, que para Dios siempre es un eterno presente. Y los sacrificios que se ofrecieron hace 1000 años y los sacrificios que se ofrecen hoy y que se van a ofrecer dentro de 1000 años, nuestro Señor ya los ha recibido. Y tantas oraciones y tantos sacrificios le habrán dado fuerzas para poder tolerar los tormentos tan terribles a los que fue sometidos. Entonces, vivamos realmente esta cuaresma como un tiempo de conversión. Vivamos realmente haciendo obras buenas, siendo servicial con todos nuestros hermanos, para que el Señor nos tome en cuenta todos los sacrificios que hagamos. No lo echen en saco roto. El mundo de hoy necesita mucha oración y muchos sacrificios para que se ablande el corazón de tantas personas que ya de manera sistemática siguen haciendo el mal y no les importa todo el daño que ocasionan. Hermanos, esto es lo que es la cuaresma, y
revistámonos con ese traje de sacrificio, de ayuno y de servicio a los demás, para que podamos revestirnos con las ropas de la resurrección y que podamos resucitar junto con Cristo el domingo de Pascua. Bueno, hermanos, el Santo Padre cada año, con motivo de la Cuaresma, da un mensaje, y el mensaje que nos envió este año es de manera especial muy importante, porque el Papa hace mención del problema más serio y más fuerte que tiene la humanidad en esta época, en el siglo XXI. El Papa está pidiendo que la Iglesia se renueve, que volteemos a ver a Cristo y que volteemos a ver a nuestros hermanos. Y el mensaje lo vamos a ir desmenuzando de tal forma que lo revisemos completito. ¿Están listos? El Papa nos dice: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Es decir, lo que habíamos visto que quiere decir la Cuaresma es la renovación, pero el Papa nos dice, para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente, es decir, toda la Iglesia universal. Luego, cada comunidad se va haciendo más específico, es decir, la parroquia de la Encarnación, la parroquia del Carmen, tiene que tener un tiempo de conversión. Y si yo pertenezco a la parroquia del Carmen, entonces también es un periodo, es un tiempo de renovación para mí también. Pero sobre todo, nos dice el Papa, es un tiempo de gracia. Recordemos que Dios no nos pide algo que no nos haya dado ya con anticipación. Nosotros amemos a Dios porque Él nos amó primero, nos dice el Papa. Y Dios no es indiferente a nosotros. Dios está interesado en cada uno de nosotros. Nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos. ¿No es hermoso, hermanos, tener un Padre tan amoroso como al Dios que tenemos? Cada uno de nosotros le interesa a Dios. Su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Es tanto el amor que nos tiene que siempre está al pendiente de nosotros. Y como vamos a ver a continuación, Él no tiene el pecado que tenemos, no tiene la falla que tiene ahora el mundo de ser indiferente. Pero ocurre, nos dice el Papa, que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás. Y Dios, eso es algo que nunca lo hará jamás. No nos interesan los problemas de los demás, no nos interesan sus sufrimientos, ni nos interesan las injusticias que padecen. Entonces, dice el Papa, nuestro corazón cae en la indiferencia. Yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta de indiferencia, nos dice el Papa, nos lo advierte, ha alcanzado hoy una dimensión mundial a tal punto que ya se puede hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos, hermanos. No nada más sucede en la comunidad en donde ustedes están, ni nada más sucede en la arquidiócesis de Tijuana, ni nada más sucede en México. Sucede en todo el mundo. Es una globalización de la indiferencia y esto tiene muy preocupado al Santo Padre y por eso nos dice que reflexionemos y que reaccionemos ante esta situación. Y nos dice, cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme, nos dice el Papa en este mensaje, es en el de la globalización de la indiferencia. Y nos explica, la indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real, también para los cristianos. Por eso
necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Ahí tenemos el mensaje que está escrito por los profetas en la Sagrada Escritura, sigue cobrando vigencia. Y nos dice el Papa, Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, la puerta entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia, nos explica el Papa, la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la palabra, mediante la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por el amor, que actúa por la caridad. Ese es el trabajo que está haciendo la Iglesia ahora en el mundo, mantener la puerta abierta para que podamos tener acceso a Dios. No se confundan, hermanos, va a haber gente que descalifique a la Iglesia y que podrá tomar los errores de alguno de sus sacerdotes para querer destituir a la Iglesia. Pero la Iglesia es esa mano que mantiene abierta la puerta entre nosotros y Dios. Vamos a continuar después de la pausa. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este próximo 7 de marzo en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Arcadio Ávila, con un tema dirigido a la mujer. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652, 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652, 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos, y estamos hablando de este mensaje tan impactante en donde el Papa Francisco, con motivo de la Cuaresma, nos dice que la Iglesia que sigue aquí en el mundo, que sigue trabajando, es la mano que mantiene abierta la puerta para que podamos nosotros como hombres seguir teniendo acceso a Dios mediante la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por el amor. Sin embargo, nos dice el Papa, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el mundo y el mundo en él. Así, la mano que es la Iglesia nunca debe sorprenderse si es rechazada, aplastada o herida. El pueblo de Dios, por tanto, nos dice el Papa, tiene necesidad de renovarse para no ser indiferente y para no cerrarse en sí mismo. Y a esto nos invita el Papa, y con sus palabras nos dice
querría proponerles 3 pasajes para meditar acerca de esta renovación. Y el primer mensaje es: si un miembro sufre, todos sufren con él. Así es la iglesia, y recuerden que es como el cuerpo, donde Cristo es la cabeza, y que el ojo no le puede decir a la mano no te ocupo, y que el pie no le puede decir al corazón no te ocupo. Todos son miembros y todos forman el mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. Entonces, la caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, ¿quién nos lo ofrece, hermanos? La iglesia, con sus enseñanzas y sobre todo con su testimonio. Sin embargo, solo se puede testimoniar lo que antes ya se ha experimentado. El cristiano es aquel que permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de Cristo para llegar a ser como Él, siervo de Dios y de los hombres. En el Jueves Santo, nos dice el Papa, la liturgia nos lo recuerda con el rito del lavatorio de los pies. Pedro no quería que Jesús le lavara los pies, pero después entendió que Jesús no quería ser solo un ejemplo de cómo debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Este servicio solo lo puede hacer quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Solo ellos tienen parte con Él, y así pueden servir al hombre. La Cuaresma, nos dice el Papa, es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. ¿O acaso también nosotros, hermanos, vamos a ser como Pedro, que no vamos a permitir que nos laves los pies? ¿Qué somos? ¿Qué nos creemos tan importantes que pensamos que no necesitamos de Cristo, que no necesitamos de su pasión y de su cruz para que nos perdonen nuestros pecados? ¿Así de salsas nos creemos? Esto nos puede suceder cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando recibimos los sacramentos, en particular la Eucaristía. Allí nos convertimos en lo que recibimos, en el cuerpo de Cristo. En Él no hay lugar para la indiferencia que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo pertenece a un solo cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los demás. Si un miembro sufre, recordemos, hermanos, si un miembro sufre, todos sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos se alegran con él. La iglesia es la comunión santa, porque allí participamos los santos. Allí participan los santos, hermanos, pero a su vez porque es comunión de cosas santas. El amor de Dios que se nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre esos está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por ese amor. En esta comunión de los santos, nos dice el Papa, y en esta participación en las cosas santas, nadie posee solo para sí mismo, sino que lo que tiene es para todos. Y puesto que estamos unidos en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos llegar solo por nuestras fuerzas, porque con ellos y por ellos rezamos a Dios para que todos nos abramos a su obra de salvación. El segundo mensaje que nos deja el Papa para reflexionar en la Cuaresma es: ¿dónde está tu hermano?, refiriéndose al pasaje en donde Yahvé le pregunta a Caín ¿dónde está su hermano Abel? Hermanos, que no nos hemos dado cuenta que hay personas de las cuales nosotros tendremos que responder. Nuestros familiares, nuestra esposo, esposa, nuestros hijos. Y si el Señor nos pregunta, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu esposa que te entregué? Así como le preguntó Yahvé a Caín. Y Caín le contestó, no lo sé. ¿Acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? Entonces, tomemos conciencia de la responsabilidad que tenemos. ¿Dónde está tu hermano?, nos dice el Papa. ¿Dónde están las parroquias y las comunidades? Lo que hemos dicho para la Iglesia Universal es necesario traducirlo en la vida de las parroquias y de las comunidades.
En estas realidades eclesiales, ¿se tiene la experiencia de que formamos parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo que recibe y comparte lo que Dios quiere donar? ¿O creemos que en nuestra parroquia todo mundo nos debe de servir y que nuestra parroquia no tendría por qué darle una participación del dinero que recibe al obispo para sus necesidades, para las necesidades de la iglesia? ¿A poco nos creemos que nos vamos a salvar solos, hermanos? Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres y pequeños, y se hace cargo de ellos. ¿Lo hacemos? ¿No lo hacemos realmente? ¿O nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que están lejos en el mundo, pero olvida a Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? Hermanos sacerdotes, hermanos presidentes de los consejos parroquiales, volteen a ver hacia adentro de su comunidad. No se preocupen tanto por lo que pasa afuera. Ocúpense más bien, como nos dice el Papa, de los problemas internos de su comunidad. ¿O es que acaso van a hacer oración por las intenciones del Papa, que no está nada mal, está bien, pero no ven a Lázaro que está sentado a la puerta, como nos lo señalan? De tal forma que reflexionemos. Ahora, nos dice el Papa, para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da, es preciso superar los confines de la Iglesia visible en dos direcciones. En primer lugar, dice el Papa, uniéndonos a la Iglesia del cielo en la oración. Y vean esto hermoso. Cuando la Iglesia terrenal ora, se instaura una comunión de servicio y de bien mutuos que llega ante Dios. Junto con los santos que encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de la comunión en la cual el amor vence la indiferencia. Hermanos, si no tenemos fe, seremos muy pobres, que no nos damos cuenta del valor de la oración. Hermanos, démonos cuenta que cada vez que nos unimos en la Santa Misa, en la Eucaristía, nos estamos uniendo a la presencia de Dios en el cielo, junto con todos los santos y con todas las personas que ya gozan de la presencia de Dios. Hermanos, si les dicen que no es cierto, que no pierdan su tiempo, no se desesperen, sigan orando y sigan manteniendo viva su fe. A través de la oración, nuestro Señor les va a ir iluminando y les va a ir dando señales para que ustedes comprueben de que esto que acabamos de ver es cierto. La Iglesia del cielo no es triunfante, nos dice el Papa, no es triunfante porque ha dado la espalda a los sufrimientos del mundo y goza en solitario. Al contrario, los santos ya contemplan y gozan gracias a que con la muerte y la resurrección de Jesús vencieron definitivamente la indiferencia, vencieron la dureza de corazón y vencieron el odio. Hasta que esta victoria del amor no inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en la tierra que sufre y gima. Cuento mucho con no permanecer inactiva en el cielo. Mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas. Hermanos, los santos siguen acompañándonos. Nuestro Señor sigue buscándonos para que nosotros en esta Cuaresma nos convirtamos y podamos gozar de la presencia de Dios, que ya puede ser anticipada con nosotros desde nuestra vida aquí en la tierra. Entonces, también nosotros, nos dice el Papa, participamos de los méritos y de la alegría de los santos, así como ellos participan de nuestra lucha y nuestro deseo de paz y de reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón. Acojámonos a la alegría y a las obras de todos los santos, y que eso nos fortalezca para que no seamos indiferentes ante la problemática que tenemos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad.
a un lado la indiferencia, es hora de actuar y de trabajar. Y toda comunidad cristiana está llamada a cruzar el umbral que le pone en relación con la sociedad que le rodea, con los pobres y con los alejados. Vamos a continuar, hermanos, con el mensaje de Cuaresma del Santo Papa, del Santo Padre, el Papa Francisco, después de la pausa. No le cambie. Ha llegado la hora de los laicos. Los seglares deben colaborar con la Iglesia. Vamos a un corte y regresamos con más de la misión del laico. Celebra la vida. 15 años marchando por la vida, la paz y la justicia. La Arquidiócesis de Tijuana te invita a elevar un canto a la vida este próximo 8 de marzo en punto de las 8:30 de la mañana en la calle Manuel Doblado, aledaña al ex toreo de Tijuana. Llegaremos al auditorio municipal y celebraremos la Santa Misa, presidida por el excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. Asiste con tu familia, con playeras blancas y globos blancos. La vida es valiosa, debemos estar agradecidos con Dios y que naturalmente empieza desde el vientre materno. La vida, la paz y la justicia, una tarea de todos. Es la 1:41 p.m. Ya estamos de regreso en la misión del laico, porque los laicos compartimos la obligación de trabajar para que el mensaje de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres y en toda la tierra. Regresamos. Ya estamos de regreso, hermanos. No nos va a dar tiempo en este programa de terminar de analizar el mensaje del Papa, pero lo vamos a terminar de analizar el siguiente programa, de tal forma que estén muy pendientes y no se la pierdan. Entonces, el Papa nos dice que toda comunidad cristiana está llamada a cruzar la puerta que le pone en relación con la sociedad que nos rodea. Entonces, no seamos diferentes con los pobres y alejados. Esta misión es el testimonio paciente de aquel que quiere llevar toda la realidad a cada hombre al Padre. La misión es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo por el camino que la lleva cada hombre hasta los confines de la tierra. Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos, e igualmente lo que estos hermanos poseen es un don para la Iglesia y para toda la humanidad. Y el Papa nos dice, cuánto quisiera, cuánto deseo que los lugares en que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, llegaran a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Les voy a repetir este mensaje, hermanos, tan hermoso. Cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia. Hasta aquí vamos a tener que dejar en este programa el mensaje del Santo Padre, pero les prometo que la próxima semana concluimos su análisis, ya nos queda solamente la parte final, pero es importante que si quieren terminar de revisarlo, vayan ustedes a internet y ahí lo busquen, texto completo del mensaje de Cuaresma del Papa 2015, y ahí lo van a encontrar. Revísenlo, medítenlo ustedes y compártanlo con sus familiares. Recuerden que hay una preocupación muy grande en la Iglesia que ya nos la expresa el Santo Padre, y es que no podemos vivir en la globalización de la indiferencia. Hermanos, en el tiempo que nos queda, vámonos a los signos de vida. ¿Qué es lo que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia?
cuáles son las costumbres que tenemos que conocer, que revivir para poder vivir de una manera más recta y sobre todo disfrutando ya desde esta vida todas las bondades que tiene el vivir cerca de Dios. El ofrecimiento de obras, esa costumbre tan hermosa que a la hora de levantarnos le ofrezcamos el día a nuestro Señor, que a la hora que realicemos cualquier actividad que hagamos, le ofrezcamos a nuestro Señor. Ya aquí hemos revisado anteriormente el rezo del Ángelus, la bendición de los alimentos antes de comer, y ahora vamos a revisar el ofrecimiento de obras. Y, hermanos, sí saben que la raza humana, recibimos una vocación sacerdotal, o sea, desde el Génesis fuimos concebidos, nos crearon para que fuéramos sacerdotes, y esto pues lo tenemos que tener conciencia. El mundo fue creado para ser un templo y Adán para ser su sacerdote, y su oficio debería de transmitirse a través de las distintas generaciones. Pero ¿qué creen? Adán echó a perder ese derecho hereditario al cometer el pecado original. Hermanos, en el amanecer de la creación, Dios confirió este sacerdocio a la par que la humana naturaleza. Estamos programados, hermanos, para el sacerdocio. No nos realizaremos como personas hasta que lo ejercitemos. Así que es bien urgente enterarnos a fondo de qué entiende la Biblia por sacerdocio. Hermanos, sabemos que no podremos ser felices, no podremos encontrar la felicidad si no estamos junto a Dios. Que nuestra alma no descanse hasta estar en el Señor. Pero ¿por qué es eso, hermanos? Porque fuimos creados para ser sacerdotes, para honrar a Dios, y mientras no lo hagamos, no encontraremos la felicidad. Dicho de otra forma, tenemos que seguir luchando y seguir caminando para que nuestra alma descanse en Dios. Recuerden que todos estos pensamientos y costumbres que se llaman signos de vida vienen tomados de un libro de Scott Hahn y que se llaman así precisamente, signos de vida. Entonces, hermanos, cuando Dios sacó de las tribus de Israel, cuando Dios sacó a las tribus de Israel de Egipto, declaró que serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Sin embargo, Israel, al igual que Adán, renunció a su oficio desde el momento en que todo el pueblo pecó adorando un becerro de oro. Y más adelante, el sacerdocio se reservó a la tribu de Leví, cuyos miembros rehusaron participar en aquel acto de idolatría. ¿Y qué pasó? Después, en la época de Jesús, los levitas ofrecían el sacrificio en el templo de Jerusalén. ¿Recuerdan lo que pasaba en el tiempo de Jesús? Se hacía por turnos rotativos y se ofrecían animales, grano, vino e incienso. Sin embargo, lo más importante, con diferencia, era el primer ofrecimiento del día. En cuanto el sacerdote vislumbraba las primeras luces del amanecer, tenía que empezar el ofrecimiento de la mañana. Era el holocausto. Literalmente quiere decir la quema completa. Quemaban completamente un cordero de un año que se ofrecía a Dios, mientras los sacerdotes renovaban el ofrecimiento del incienso. Solamente servía un cordero sin defecto. Por eso los sacerdotes lo inspeccionaban de arriba abajo, no solamente una vez, sino hasta 2 veces. La sangre del animal se vertía en vasijas hechas de metales preciosos, reservadas para este fin. Luego se abrían las puertas del templo al clamor de trompetas de plata. En todo este ritual mañanero, hermanos, los sacerdotes de Jerusalén buscaban de modo simbólico ser fieles precisamente allí donde Adán no lo había sido, ni tampoco el pueblo de Israel en el desierto. ¿Qué hacían? Ofrecían el día a Dios, dedicándole toda su vida
en una pureza escrupulosamente guardada. El Nuevo Testamento, ya con Jesús, nos presenta claramente a Jesús como un nuevo Adán, un nuevo sumo sacerdote, un cordero sin mancha. Y San Pablo se refiere a Jesús como sacerdote y como víctima sacrificial. Estos llamados a ofrecer nuestras vidas, tal como Jesús, triunfando donde fracasó Adán y cumpliendo esa función que habían prefigurado simbólicamente los sacerdotes del templo. Participamos en el sacerdocio de Cristo porque mediante el bautismo compartimos su vida, no solamente su naturaleza divina, sino también la humana, que se restaura íntegramente. En Jesús, hermanos, realizamos esa primordial vocación sacerdotal, que es a la vez sagrada y secular. Podemos santificar el orden temporal y ofrecerlo a Dios, restaurándolo en Cristo, pues en Él vivimos. Lo restauramos un poco cada día, comenzando por el espacio donde nos toca trabajar. Nuestros lugares de trabajo, nuestros lugares donde desarrollamos nuestra vida, ahí es donde ejercemos nuestra realeza y nuestro sacerdocio. Nuestro altar, hermanos, es la mesa de la oficina, la zanja que cavamos, los pañales que cambiamos, la cacerola que calentamos, la cama que compartimos con nuestro cónyuge. Todas las cosas son vuestras, dice San Pablo. Vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Para los católicos, hermanos, un modo concreto de ejercer esta vocación sacerdotal es haciendo el ofrecimiento de obras, todos los días en el momento que nos levantemos. En tiempos de Jesús había una oración que los judíos rezaban y decía así: escucha Israel, el Señor Dios nuestro es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahora, hermanos, ahora hay otra oración también muy rica que dice: oh Jesús, por el corazón inmaculado de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día, por todas las intenciones de tu sagrado corazón, en unión con el santo sacrificio de la misa a lo largo de todo el mundo, en reparación por mis pecados, por las intenciones de todos mis parientes y amigos, y en particular por las intenciones del Santo Padre. Hermanos, nuestro día no tiene por qué empezar haciendo todo lo que hacían antes de que estuviera nuestro Señor, matando un becerro, llenando vasijas de metales preciosos. No hay necesidad ya ni de vasijas ni de trompetas para ejercer nuestro sacerdocio. Nuestro Cordero ha sido ya sacrificado. Ahora, hermanos, en la plenitud de los tiempos, nosotros, con una sencilla oración, comenzamos a restaurar todas las cosas en Cristo. Cada quien ofrezca su día todos los días y ofrézcale a Dios y pídele a Dios que nos mantenga siempre unidos. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Que pasen buenas tardes. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. La misión del laico en la Iglesia es contribuir a que todos los hombres se salven, llevando una vida conforme a los designios de Cristo y de su Iglesia. En pocas palabras, los laicos son los encargados de que el reino de Dios se haga una realidad en los diversos campos que forman su vida. Yo soy Ángel Martín del Campo. Que Dios les bendiga y hasta en nuestro siguiente programa. Todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, qué fácil es la vida. Andando de tu mano, el mundo es ideal. Y la Pascua. Y los dos les antecede un periodo de preparación que es el Adviento y la Cuaresma. Tendríamos en el último tiempo, en el quinto tiempo, tendríamos el tiempo ordinario. Entonces,
tiempo ordinario, que ya lo explicamos en el primer programa, la Cuaresma, el Adviento, la Pascua y la Navidad. Esos son los tiempos que la Iglesia nos marca. Y la Cuaresma es el tiempo que nos señala la Iglesia, que nos recomienda, que sirve para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo. Cuando ustedes revisan, hermanos, en una empresa, las solicitudes de empleo de las personas que quieren entrar a trabajar, que están pidiendo trabajo para entrar a esa empresa, dice, ¿cuál es su meta en la vida? Es una pregunta. Y todos contestan, superarme. Todo mundo se quiere superar. Es decir, no hay una persona que quiera vivir de peor que como vive ahora. Todo mundo queremos superarnos. Y en este periodo la Iglesia nos invita a que rectifiquemos, a que recapacitemos, a que enmendemos el camino, que vayamos realmente en dirección a nuestra salvación. Entonces, primera lección para la Cuaresma. ¿Vamos en el camino correcto? Con lo que hacemos todos los días, ¿nos acercamos a Dios o nos alejamos? Nosotros, cada uno en nuestras familias, en el seno donde nos toque vivir, poder ser evangelizadores, poder ser misioneros y llevar este mensaje de salvación que el Señor nos ha mandado. Iniciemos pues, hermanos, nuestro programa con una oración. Te pedimos, Señor, que nos ilumines. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que no permitas que nos separemos de ti, y te pedimos perdón por todas las veces que con nuestros actos nos hemos alejado de ti. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado a los hombres con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el último espacio del programa, hermanos, olvidé decírselos, vamos a recordar, como lo hacemos en cada programa, sobre las costumbres que tenemos en nuestra iglesia, los signos de vida que existen en la iglesia, y vamos a hablar de la importancia de el ofrecimiento de las obras, del ofrecimiento del día. Es trascendente, hermanos, desde cuándo viene esa costumbre, de tal forma que hablaremos de la Cuaresma, analizaremos el mensaje del Santo Padre para la Cuaresma 2015 y hablaremos también de la importancia del ofrecimiento de las obras. Hermanos, la Cuaresma, vámonos al tema. La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Hermanos, la Iglesia, iluminada por Dios, iluminada por el Espíritu Santo, ha dividido el año de calendario en tiempos litúrgicos, y tenemos 4 tiempos litúrgicos dentro del año. El inicio del año lo iniciamos con la Navidad, el periodo de Navidad, que inicia precisamente el 25 de diciembre. Se termina cuando inicia el tiempo ordinario. Entonces se termina el tiempo de Navidad, inicia el tiempo ordinario, y según se mueva la Cuaresma, según se mueva la fecha de la Semana Santa, se suspende el tiempo ordinario, que ese sería el segundo tiempo del calendario litúrgico, para iniciar con la Cuaresma. La Cuaresma, de la cual vamos a hablar hoy, le sigue el periodo de Pascua y se continúa después con el tiempo ordinario, una vez que pasamos el tiempo de Pascua, y se termina con el Adviento. Es el tiempo de preparación para la Navidad. Entonces, hermanos, distinguimos en el calendario litúrgico 2 tiempos, 2 momentos muy importantes: la Navidad
Bienvenidos al programa La Misión del Laico en la Iglesia, en Coinonía Radio, 800 AM, Cadena Baja California. Un programa dedicado a despertar en la conciencia de los católicos la importancia de estar bien formados para poder participar activamente en la misión evangelizadora de la Iglesia Católica y sobre todo, trabajar en la tarea de que todos los hombres se salven. Bienvenidos. Hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Misión del Laico en la Iglesia. Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo proyecto, en esta nueva etapa de Coinonía Radio. Sean todos bienvenidos y gracias, muchas gracias por mantenerse en sintonía de el 800 de AM, Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Este proyecto muy hermoso, encabezado por nuestro señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, a quien mandamos un saludo, y también por el padre Jeff y todo el equipo de Coinonía Radio. Muchas gracias por el esfuerzo que hacen y muchas gracias a ustedes por sintonizarnos. Si quieren comunicarse con nosotros, hermanos, pueden llamarnos al 608-3652. Si quiere hablar de otra parte de la República, anteponga el 664, que es la clave de la LADA Tijuana. 664-608-3652. Y también pueden consultarnos a través del internet www.tjcatólico.com. Les repito, www.tj como Tijuana, tjcatólico.com. Gracias nuevamente por estar aquí en el 800 de AM. Gracias a todas las personas que están en los controles, quienes están aquí en la cabina y quienes están en la estación. Muchas gracias. Hermanos, el día de hoy vamos a hablar de la Cuaresma, el significado de la Cuaresma que inició apenas el miércoles pasado, con el miércoles de ceniza. Vamos a revisar qué es lo que nos manda la Santa Iglesia Católica y la semana pasada revisamos el mensaje del Papa para la Cuaresma del año pasado. Hoy revisaremos el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para este año del 2015, de tal forma que mantengan en sintonía, háblenles a sus amigos, a sus familiares, para que estén pendientes y que aprendamos todos juntos de lo que el Señor nos quiere decir. Recordemos que no nada más los sacerdotes y las monjitas deben de estar preparados en las cuestiones de Dios. Nosotros también, los católicos, los laicos, tenemos que estar comprometidos para que podamos nosotros